Pymes, Perú. Conversando con el doctor Francisco Martinotti y con nuestra colega Susana Saldaña, de hecho, hay eslabones que son fundamentales para el crecimiento de la economía del país y la micro y pequeña empresa, de hecho, es uno de los, digamos, de los eslabones más fuertes, quizás en la generación de empleo y la economía, y que se ha intentado en diversas formas de decir cómo se debe hacer para que tenga un crecimiento y desarrollo sostenible. Incluso, como anécdota, y esto es un reconocimiento a FOGAPI porque es la única institución de fianza para la pequeña empresa, pero se creó en el año 1996 a través del decreto legislativo 879 el llamado Fondo de Respaldo a la Pequeña Empresa FONREPE. En fin, se han creado una serie de elementos. Entonces la pregunta en esta conversa es, si se han dado una serie de normas, se han intentado crear una serie de programas, ¿cómo es que no somos capaces en el Perú de tener por lo menos un plan nacional que nos ayude a tener un desarrollo sostenible? Porque creo que no se ha tomado conciencia de lo que realmente significa el sector. Y porque los políticos andan bajo determinados esquemas, en general, no este gobierno, todos los gobiernos que hemos visto en los últimos años, el discurso es muy simpático, es muy bonito, se habla del sector, se dice que se va a promover, que es reactivador, bueno, 50 discursos hermosos, pero a la hora de la verdad, a la hora de los hechos, hemos visto que no sucede nada de ello. Y es porque no han tomado conciencia de lo que significa la pymes en nuestro país. Y no porque solamente dé una gran fuente de trabajo, porque, ojo, muchos dicen, oye, que la pyme es la gran generadora de fuente de trabajo. Sí, es cierto, es verdad. Pero nosotros no formamos una pyme para crear trabajo. Nosotros formamos una pyme para generar riqueza, que es la que le permite al país crecer sostenidamente. Esa es la importancia de las pymes. Entonces, ahora, ¿qué debe de existir para comenzar a reactivar eso? Tiene que haber una alianza pública y privada necesariamente en ese tema. Usted acaba de mencionar algo que se nos había olvidado hace muchos años, pero que me permite comentar lo siguiente, el FONREPE famoso. ¿Y por qué existe FOGAPI? ¿No? Por una sencilla razón, porque mientras que uno tuvo una instancia pública y estuvo en los vaivenes del gobierno de turno, FOGAPI tiene una instancia privada. No tenemos dueño. Es una fundación sin fines de lucro, pero manejada privadamente, y de ahí nuestro crecimiento. Entonces, este tipo de cosas son los que nos llevan a decir, entonces, ¿qué hacemos por el sector? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿No? Lo que pasa también es que la MIPE, o la micro y pequeña empresa, la palabrita, ha servido siempre para la foto, como usted decía, ¿no? Para los discursos bonitos, para ganar algunos votos, pero al final no hay un plan real, no existe la capacidad del propio sector que la representa en el Estado, que sería en este caso el Ministerio de la Producción o el Viceministerio de la MIPE y Pequeña Industria, ¿no? Es más, o sea, lejos de existir este plan para velar por la institucionalidad, por el crecimiento, por la economía de la propia micro y pequeña empresa, lo que existe a veces más que nada creo que es la perseguidora. En vez de ayudar, lo que ayuda es a que cada día la mortalidad crezca más. No, y además con una totalmente desubicación de la realidad del país. Y eso nos lleva a varios comentarios, ¿sabes? Ojalá podríamos estar toda la mañana hablando del tema y que sería excelente, y además con un par de entrevistadores de la magnitud de ustedes, con muchísimo cariño más todavía. Y les podría decir, mire, ciertamente, ha politizado tanto el tema, politizado en la medida que se ha tomado a las pymes como un instrumento de votos, que no nos hemos puesto a discutir qué realmente necesitamos para que, por ejemplo, más pymes se incorporen a la formalidad. No nos olvidemos que más del 60% de la economía peruana todavía es informal. Bueno, el informe del Banco del BID señala 65%. El 65% de la economía peruana todavía es informal. Y entonces, cuando decimos vamos a incorporarlas a la formalidad, ¿es a través simplemente la simplificación para tener un acta de constitución de la empresa, una minuta? No, ahí comienza el drama, más bien. Ahí comienza el drama, porque pobre que usted sea formal, al día siguiente tiene a la SUNAT, tiene al Ministerio de Trabajo, tiene a INDECI, tiene al Ministerio de Salud, tiene a este monstruo que se llama Estado, y ahora la SONAFIL, que nos atemoriza y dice, tenemos cuántos inspectores que van a ir a controlar. Hombre, y por Dios, o sea que somos víctimas de todo este maquillaje político, porque en el fondo es un maquillaje para encubrir los problemas de fondo. ¿Y cuánto me has dado a mí, no? Entonces, si yo
te doy a ti como Estado, te doy todo. Prácticamente un microempresario deja su vida en la micro y pequeña empresa, en hacer crecer esa plantita, ¿no?, que tiene. Yo creo y el Estado, a cambio, ¿qué te ha dado? Ciertamente. Claro, también hacemos un mea culpa, obviamente, al sector privado, ¿no? El tema también, la organización, la institucionalidad, somos débiles, no tenemos una fortaleza, digamos, de hacer respetar nuestros derechos y exponer nuestras propuestas. A veces solo reclamamos y entonces ahí también es un problema que hay totalmente, que hacer culpa, totalmente de acuerdo, porque es válido todo lo que usted dice. Es cierto, nosotros con ese afán de figuretismo, de tener una actitud personalizada, porque lo hemos visto, y me van a disculpar porque son la mayoría de mis grandes amigos, pero no los podemos dejar de criticar, que cuando estaban en campaña política ofrecían el oro y el moro para las pymes. Llegaron al Congreso y bien, gracias, nunca más los vimos. Y no hacían dos cositas por ahí para decir que en algo estaban y no más. No menciono nombres por respeto a todos. Pero, ¿qué es lo que hicieron nuestros representantes de las pymes en el Congreso? Que venían del sector privado y del sector gremial, ¿no es cierto? Y que esa experiencia ya lo hemos vivido en los diferentes gobiernos. En los diferentes gobiernos, siempre hemos estado, oye, fulano llegó, qué bien, ojalá que haga algo por el sector. Sí, pues en realidad aquí tenemos que ser actores, digamos, quienes pagamos la planilla, quienes pagamos nuestros impuestos, tenemos que ser capaces de ir articulando. Por ello felicito que FOGAPI vaya en un crecimiento y con proyecciones cada vez más agresivas en porcentajes mayores, ¿no? Le agradecemos. No, gracias a ustedes, más bien, Susana, Rómulo, por esta excelente entrevista. E invitarlos, capaz rápidamente, nuestro presidente va a estar en unos minutos con ustedes y el 15 nos vemos en la Sociedad Nacional de Industrias Productivas del Día del COPEI. Nuestro presidente va a invitarnos. Luego tenemos justamente al presidente del COPEI, al ingeniero Jorge Sánchez Milla, para conversar justamente lo que va a ser la semana de la MIPE. Regresamos. Pymes Perú.